Por favor. ¿Me confirman, por favor, si es que se puede apreciar, si no hay ningún problema? ¿Sí? Ok, gracias, Ariana. Muy buenos días, Sergio, Adriana, Adrián. Adriana, todos los que están presentes el día de hoy en línea con la Academia Previ. Vamos con todo para ese día que es el examen de admisión, muchachos. Ya tenemos fecha, así que ponerle punche nada más, ¿ah? Excelente, muchísimas gracias a todos. Comenzamos hoy día repasando un poco de lo que viene a ser el proceso económico, una circunstancia muy interesante, pero también importante, ¿no? Yo te pregunto, todo lo que se produce, ¿por qué motivo se hace? ¿Para qué se puede hacer todo lo que se genera, todo lo que se crea, todo lo que se inventa? ¿Cuál es la motivación que se establece a la hora de producir, generar? ¿Alguna idea, señores? A ver si me pueden responder en el chat. Oye, yo tengo una empresa y voy a crear algo. ¿Por qué motivo lo hago? Porque tengo que ver que ¿qué va a pasar? Alguien lo va a desear, alguien lo va a necesitar, alguien lo va a necesitar. Excelente por ahí, para satisfacer necesidades de otras personas. Claro, para mi beneficio también. ¿Por qué motivo? Porque si yo voy a producir, voy a generar un ingreso. Entonces vamos a darnos cuenta que hay una motivación para generar productos, ¿no? Crear algo con la finalidad de que las personas lo acepten y asimismo yo tenga un ingreso económico, pero que también las personas puedan, ¿qué cosa, muchachos? Como por ahí su compañera Ariana me lo responde, y Ariana también, para satisfacer las necesidades, ¿no? Para satisfacer las necesidades, o mejor dicho, yo voy a producir para que la gente ¿lo qué? Lo consuma, ¿no? Entonces hay una relación muy importante entre la producción y el consumo. Entonces todo lo que se genera está enfocado en ¿qué? Como dice Mayrin en línea, en el consumo, ¿no? Y ahora tenemos diferentes consumidores, variabilidad de consumidores, ¿no? Tenemos diferentes, ahora por la mercadotecnia, sectores de diferentes productos que consumen las personas. Entonces, ahí donde tenemos que realizar diferentes actividades económicas para que el consumidor, digamos, adquiere estos productos que se van a establecer en una línea de producción y así poder nosotros comenzar a producir más y por ende, en ese puente entre la producción y el consumo, se realicen otras actividades más. Profe, ¿es importante esto? Por supuesto que es importante, porque en esas actividades económicas las personas pueden conseguir ¿qué cosa? ¿Qué podrían conseguir las personas? Las que ofrecen su fuerza de trabajo. Una retribución con lo cual podrían satisfacer ¿qué cosa? Sus necesidades, ¿no? Es un tema muy importante, siempre ha venido en los exámenes de admisión, ¿no? En relación al orden de las fases o en sí en los conceptos claves. Entonces, vamos rápidamente, muchachos, futuro cachimbo de la universidad. Proceso económico. En definición técnica, podemos decir lo siguiente, muchachos, es el desarrollo continuo y coherente de hechos y actividades económicas que están estrechamente relacionadas que realizan los componentes de una sociedad, ¿no? O sea, son actividades económicas relacionadas entre sí que realizan los componentes de una sociedad. ¿Quiénes son ellos? Son los agentes económicos. A ver, ¿quién me puede decir un ejemplo de agentes económicos? Profe, ahí está. Son la familia y la empresa. Por un lado, los consumidores y por otro lado, ¿quiénes? Los productores. Para así satisfacer una necesidad. ¿Qué vienen a hacer acá los agentes económicos? Las empresas participan produciendo, distribuyendo y comercializando los bienes y servicios, mientras que las familias son los que consumen los satisfactores producidos y comercializados. O sea, tienen que haber dos agentes, uno que produce y uno que consume. Y entre esos dos, digamos, dos polos, se van a realizar diferentes actividades económicas para satisfacer la necesidad del consumidor, pero así también obtener el beneficio del productor. Y en toda esa actividad se van a realizar diferentes, para algunas actividades económicas, donde el hombre va a poder conseguir una retribución económica. Entonces, en el proceso económico que estamos analizando acá, podemos poner puntos claves, como cuáles. Este proceso tiene ¿cuántas etapas? 5. ¿Cuáles son? Comenzamos con la producción.
viene la circulación del traslado de productos, la distribución que viene a ser la retribución a cada persona, después viene el consumo del producto y finalmente no todo lo que tú has ganado lo vas a consumir. Una parte lo vas a ahorrar y es por ese motivo que se establece la inversión, muchachos, ¿ok? Entonces, ¿cuántas etapas son? 5. A veces las preguntas pueden relacionarse ahí, ¿no? ¿Cuál es la etapa que se encuentra en el medio o cuál es la etapa que sirve como puente entre la producción y la distribución? Podría establecerse como la circulación. ¿Me dejo entender? ¿O cuáles son las etapas que sirven como puente entre la producción y el consumo? Es la circulación y la distribución. Ese tipo de preguntitas lo han hecho, puede volver a repetirse en las universidades constantemente las preguntas, así que no hay ningún problemita ahí para estar siempre atento al orden secuencial de las fases del proceso económico. Este proceso tiene, dice acá, 5 etapas. Se realiza en fases sucesivas y ligadas necesariamente. Las fases se desarrollan en espiral y el proceso continuo e interrelacionado que sintetiza la actividad económica global. ¿Ok? Entonces vamos a analizar acá, fíjense ustedes, comenzamos nosotros con la primera etapa o la primera fase. Cuando yo hablo de la primera fase voy a comenzar con la producción, ¿ok? Tenemos acá nosotros la fase de la producción, que es una actividad destinada a generar bienes y servicios que cubren las necesidades de una población determinada. Cuando yo voy a producir algo es porque voy a satisfacer una necesidad. ¿Por qué? Porque ahí está mi público consumidor, ahí está mi mercado, donde yo voy a obtener ingresos. Por lo cual, la producción es la actividad donde se hace la transformación económica de los recursos para convertirlos ¿en qué? En productos. Es donde yo voy a tomar los insumos y lo voy a generar en bienes terminados. De otra manera de decirlo, es donde yo voy a conseguir, digamos, la materia prima y voy a poder realizar un bien presatisfaciente o un bien plenamente satisfaciente. ¿Ok? Son maneras diferentes de analizar esto. Y es la manera también como en el examen de admisión me lo pueden preguntar. En base, la producción es una actividad destinada a generar bienes y servicios para cubrir las necesidades de la población. Asimismo, es la actividad donde se hace la transformación económica de los recursos para convertirlos en productos. Pero también hay que recordar que la producción es la primera fase del proceso económico y se hace uso de la combinación eficiente de los factores productivos, como cuáles: tierra, el capital, el trabajo, la capacidad empresarial y el Estado. Mejor dicho, es la actividad donde se van a aprovechar los factores productivos para obtener bienes y servicios. Y también puedo yo señalar que es la fase donde yo voy a obtener lo que se denomina como el valor agregado. Y tú me vas a preguntar, profe, ¿y qué viene a ser el valor agregado, profe? Yo te diré lo siguiente: es el valor que podemos añadir o agregar para que nuestro producto, servicio, marca, negocio, sea aceptado más fácilmente por los consumidores, que además estén dispuestos a pagar más por él. Mejor dicho, tenemos la materia prima, ¿no? Que están los árboles ahí en la naturaleza. Esa materia prima, perdón, esa materia bruta que se encuentra en la naturaleza va a ser transformada, ¿no? A la hora de talar los árboles y extraerlos del bosque en materia prima. Disculpa, me estaba equivocando, chicos, disculpen. La materia bruta es la que se encuentra establecida en su estado natural. Mejor dicho, acá vemos los árboles en un bosque. Esa es materia bruta. Pero cuando uno va y los tala y los extrae del bosque, ya se vuelve materia prima. Esta materia prima pueden ser troncos de árboles, como vemos acá en la imagen. Yo te pregunto, ¿tú compras un tronco? No, profe, yo compraría una silla. Ah, ¿por qué? Porque es un bien final. ¿Quién podría comprar un tronco de madera? Una serradora, ¿no? Donde se pueden hacer, ¿qué cosa? Tablas. Pero usted también, señorita, ¿compra una tabla? No, profe, yo compro un mueble. No voy a comprar una tabla. Ah, entonces, ¿quién compraría una tabla? Las personas que tal vez transforman esta tabla en un mueble, que pueden ser los carpinteros o los ebanistas. Entonces, la materia prima se puede transformar en insumo. Y esta materia prima, como este insumo, se determinan como bienes intermedios, bienes presatisfacientes,
¿Qué significa? Que les falta un grado de ¿qué? De transformación. Y entonces, cuando el carpintero toma estos troncos de madera o el aserradero lo convierte estos troncos de madera en tablas y el carpintero agarra estas tablas y los transforma en un mueble que viene a ser, como vemos en la imagen, el bien final, se realiza un proceso productivo donde se va dando un nivel de transformación. Y cada nivel de transformación que se va desarrollando va generando, ¿qué cosa, chicos? ¿Qué va generando? Dígamelo, por favor. A cada nivel de transformación que se establece, que se va generando, a mayor trabajo, a mayor transformación que se va generando, mayor que en el producto final que se va generando, mayor valor agregado. Mayor valor agregado. Y es por esa circunstancia que a mayor valor agregado, ¿no? Este producto final va a tener un mayor precio. Un mayor precio. Y en algunos casos puede ser por la calidad del producto, pero en otros casos puede ser también por la calidad de qué, señores. Hace poco hemos leído un concepto de valor agregado. ¿Por la calidad de qué? Primeramente, la calidad del producto. Ya, puede ser muy bueno el producto, por eso vale mucho más. Pero en otros casos, ¿por qué puede valer más? ¿Mm? El trabajo y la mano de obra va a generar el valor agregado. ¿No? La transformación que va a realizar la mano de obra sobre los insumos genera el valor agregado. Y a veces es, ejemplo, ¿no? Un excelente trabajo, vale tanto. Pero a veces hay productos que no son tan buenos, pero excelente, Ariana. Pero sin embargo, valen mucho. Y ahí viene a ser el valor de qué? El valor de la marca. Y para que la marca valga mucho, o un precio de una cierta marca tenga un precio elevado, entonces ahí también ha trabajado la empresa en imagen, publicidad, etcétera. ¿Me dejó entender? Entonces ahí es ese valor agregado, es ese plus, ¿no? Que se tiene del bien, del valor final, menos el valor del bien intermedio. Es por ese motivo que ciertas marcas prefieren irse ¿a dónde? A los países asiáticos, donde el producto le cuesta menos producir, pero sin embargo, por su marca, lo venden a un alto precio en diferentes partes del mundo. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque hay ciertas marcas que ya tienen un valor agregado por solamente establecer un gran margen de publicidad para sus productos que generen. ¿Ok? La figura es esa. Combinar factores productivos como tierra, capital, trabajo, capacidad empresarial y el Estado es lo que va a generar una combinación eficiente para poder producir. ¿Ok? Para poder producir. Se requiere estos factores productivos, combinarlos eficientemente en lo que viene a ser un proceso productivo, que es una transformación de los bienes o intermedios en bienes finales. ¿Ok? Yo te pregunto, ¿qué es lo que se genera con la producción? Tú me puedes decir, profe, lo que se genera con la producción es un producto. ¿Ok? Y ahora tú debes saber que puede ser un bien o también que puede ser lo que puede generar tu empresa. Pueden ser bienes o pueden ser qué cosas, chicos. Una empresa puede generar bienes o, a ver rápidamente, excelente, muy bien, Jaime, o servicios. ¿Me dejó entender? Muchas gracias, Ariana. Entonces podemos generar también una producción de bienes tangibles o de bienes inmateriales. Muy bien, Jenny. Ejemplo, una empresa de turismo, ¿qué hace? ¿Te brinda un servicio o te brinda un producto? Perdón, ¿te brinda un bien o te brinda un servicio? Un servicio, su producto es el servicio, ¿no? Hace las conexiones, te presenta un plan de viaje, hace los contactos en el aeropuerto, entonces te facilita tu rutina de diversión en una ciudad, un ejemplo. Entonces su producto es el servicio. Igualmente una empresa que genera, digamos, que elabora eventos de cumpleaños, etcétera. También su producto es un servicio, son cuestiones inmateriales, mejor dicho, servicios. Entonces, ahí cada vez cuando la empresa es más grande, por el reconocimiento y todo, su valor agregado va a ser mayor y los precios van a ser mayores. Y cuando los precios son mayores, también el margen de ganancia, ¿cuál es? Es mucho mejor para para la empresa. ¿Ok? Para la empresa. Entonces tenemos la fase de la producción, actividad donde se hace transformación económica
de los recursos para convertirlos en productos. Y recuerden que es la primera fase del proceso económico y la más importante, porque con ello se genera todas las actividades puentes hacia el consumo, hacia el consumo. Fíjense ustedes, acá he puesto una imagen, he podido encontrar acá en línea una imagen sobre la fabricación de un lápiz, ¿no? Mira cómo puede ser una empresa muy reconocida a nivel internacional, como puede ser Faber-Castell, una empresa que se dedica a hacer lápices a nivel mundial, ¿no? El castillo de la familia Faber. Ellos pueden establecer un vivero donde van ahí recolectando plantitas para su crecimiento, hacen la plantación de las plantas, de los pinos. Después de 3 años comienzan a establecer qué árbol está bien o está mal, y después de ello comienzan a talar, pero también viene la replantación del árbol. Comienza la tala, la recolección del árbol, de la madera, lo llevan al aserradero, lo vuelven tablas, después de las tablas comienzan ahí su proceso de transformación y de pintura de las tablas para poder establecer los lápices, ¿no? Y ahí, a producto de un gran nivel de transformación, ya se generan los lápices de color. Todo esto es un proceso secuencial, ¿no? Un proceso de transformación que se da ¿en qué fase? En la fase de la producción, aprovechando los recursos naturales, activando también la mano de obra, utilizando bienes de capital, ¿no? Y finalmente obteniendo ya de los árboles un lápiz que tiene mayor valor agregado por la marca y el nivel de transformación que se ha realizado. Entonces, vamos a ver acá por qué es importante la producción. Y podemos señalar lo siguiente, mi estimado Cachimbo, futuro Cachimbo. La producción es un proceso muy importante para cualquier país, pues tanto el nivel de vida de una sociedad, así como el grado de desarrollo económico que se logra alcanzar, depende de la disponibilidad de bienes y servicios que estén al alcance de los consumidores. Mejor dicho, ¿no? Si de repente toda tu satisfacción que tú puedas lograr a través de la facilidad que te pueda dar un producto, va a depender que en tu país se pueda generar ese producto, ¿no? Por ese motivo, de repente, cuando tú ves un documental de cómo es la vida en Corea, de cómo es la vida en Japón, o en unos países industrializados o desarrollados tecnológicamente, tú te sorprendes tremendamente, ¿no? Porque ellos han alcanzado un nivel de desarrollo productivo, tecnológico muy alto. Que dijeras, no, oye, qué bacán fuera si este producto o esta maquinaria o este implemento lo hicieran acá en el país, ¿no? Pero lamentablemente por las limitaciones de producción y las limitaciones técnicas que tenemos, no lo hacemos. Y entonces, de acuerdo a tu nivel de producción, tu país también tiene un grado, cierto grado de qué? De desarrollo económico, ya que si vas a producir bienes finales y los vas a exportar a diferentes partes del mundo, vas a generar mayor ingreso económico para poder aprovecharlo en el beneficio de la sociedad, mejor dicho, ¿no? Es por eso que estos países industrializados son países que se establecen como potencias a nivel mundial. Muy bien, entonces es muy importante el nivel de producción en un país. Pregunta para todos ustedes. ¿En el Perú hay un gran nivel de producción? No, sí, sí, no. Puede ser variable la respuesta, ¿no? Algunos me dirán, no, profe, sí, no, profe. Depende de qué actividad productiva usted me diga, profe, ¿no? Ah, ahí va la pregunta. De repente solamente hacemos una gran actividad de producción, pero en el sector extractivo. ¿Cómo qué? Como la venta de materiales o minerales, ¿no? Y también realizamos una gran actividad de producción en el sector de servicios. Pero lo que no hay mucho en el Perú es la actividad de producción en el sector transformativo. O sea, qué bonito sería que tengamos acá los insumos y los tenemos y generemos el bien final. ¿Me dejo entender? Pero lamentablemente acá en nuestro país, ¿qué es más fácil? ¿O qué es lo más fácil? Sacar y venderlo. Porque transformarlo necesitaríamos nosotros invertir en diferentes aspectos. ¿Y para qué? Si más fácil es llevarlo a otro país y que lo generen allá. Es como que en el Perú se produzca uvas y lo lleves a España para que allá lo envasen y vuelva como vino, ¿no?
Y se hace eso, aunque tú no lo creas. Hay ciertas marcas que lo llevan a otros países a envasarlos o a terminar el proceso de producción porque es más rentable que hacerlo acá o por el nivel de tecnología que hay en otras naciones. ¿Ok? Entonces ahí es muy interesante el desarrollo de la actividad de de la producción. Pero, asimismo, fíjense ustedes, estábamos nosotros en la producción, acá estamos en esta fase, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Viene la circulación. Y es por ese motivo que ahora pasamos a la siguiente fase, circulation, ¿no? ¿Qué podemos decir nosotros de la circulación? Tiene por fin, o sea, su finalidad, ¿cuál va a ser? Integrar las actividades de las unidades productivas y las de consumo, ¿no? Ese es su fin. Voy a servir como un puente entre la producción y el consumo. ¿Por qué es importante esta circulación, caballero? ¿No? Excelente, muy bien, ahí Vanessa me está apoyando diciendo que es el intercambio de productos. Es donde se genera el intercambio de productos, ¿no? Es el intercambio de bienes y servicios, de fuerza de trabajo, recursos naturales y de capital. Ahora tú me dirás, profe, ¿vamos a intercambiar esto? Bienes y servicios, fuerza de trabajo, recursos naturales y capital, por supuesto. Mejor dicho, los factores productivos y también la oferta de los bienes generados. Y es ahí donde se va a establecer los diferentes mercados. Tienen por fin integrar las actividades de las unidades productivas y las unidades de consumo. En nuestras sociedades existe una distancia que separa a los productores de las unidades de consumo. Claro, profe. Sí, chicos, lo que pasa es que yo te pregunto y te digo, ¿no? ¿Dónde quedan las grandes fábricas que generen de repente, digamos, productos como bebidas alcohólicas o bebidas gaseosas, o donde se produce, digamos, el azúcar, la producción de arroz, quedan distantes a la ciudad, a donde están los consumidores? Están fuera de la ciudad, están en algunas provincias distantes. Entonces, esas empresas, ¿qué tienen que hacer? Tienen que traer su producto de donde lo han generado hacia los consumidores. Y es ahí donde se establece la circulación. Y es ahí también donde se va a establecer también el intercambio entre el productor y el consumidor. Por ese motivo, la circulación tiene un fin: integrar las actividades de las unidades productivas y las de consumo. En nuestra sociedad existe una distancia que separa a los productores de las unidades de consumo. ¿Ok? Entonces hay que traer y establecer esa relación, y eso se hace a través de la circulación. Imaginen ustedes que yo tenga mi fábrica en Chincha, ¿no? Que está al sur de Lima, donde yo comienzo a generar mis productos, ¿no? Y comienzo a llenar y a llenar mis almacenes. Yo te pregunto, ¿Chincha será un mercado grande para un nivel de producción elevado? ¿Ica de repente será un mercado grande para un nivel de producción a gran escala? De repente me voy a Chincha porque ahí hay también materia y insumo, ahí también hay mano de obra más cómoda que de repente que de la ciudad de Lima, y comienzo a producir para generar también fuentes de trabajo ahí. Pero en realidad, ¿cuál es el mercado o el mayor mercado que hay en el Perú? ¿Cuál es, digamos, la cereza de mercados que hay en todo el Perú? O sea, Lima es el lugar donde más habitantes hay, y por lo cual es el mercado más grande que tiene el Perú. Entonces, si yo tengo una empresa que está en Chincha o de repente está en Arequipa o esté en otras provincias, mi objetivo, ¿cuál sería? Llegar a Lima y que mi producto sea consumido por la mayor cantidad de habitantes de la ciudad. ¿Por qué? Porque hay bastante mercado. Ahora te das cuenta por qué las marcas o las empresas más grandes llegan siempre a Lima, porque hay mayor cantidad de ¿qué? De consumidores. ¿Me dejo entender? Otro mercado importante, ¿cuál sería? Trujillo, Arequipa, de acuerdo al nivel de población. Entonces, hacia esos lugares, yo tengo que llevar ¿qué cosa? Tengo que llevar mi producto. ¿Ok? A ver, yo te pregunto, ¿dónde nació la universidad? Vamos a hacer un ejemplo, a ver, con una universidad particular. ¿Dónde nació la Universidad César Vallejo? Porque ellos ofrecen un servicio. No quiero hacer publicidad a esa universidad, por favor. Estamos bien enfocados en Villarreal, pero yo te pregunto, ¿alguien sabe dónde nació la Universidad
de este gran nombre, de este gran poeta liberteño, nació ¿en dónde? En la libertad, ¿no? Pero enfocados en el mercado, ¿a dónde quisieron llegar? Y llegaron y se apoderaron de una gran cantidad de ingresos económicos hacia el mercado de Lima. Entonces, con esto queremos decir lo siguiente. Si tienes un producto, si tienes una empresa, no solamente hay que generar el producto, sino también llevarlo hacia dónde. ¿Llevarlo hacia dónde? Hacia el hacia el consumidor. ¿Y eso dónde se desarrolla? En la fase de la circulación. En la fase de la circulación. ¿Ok? Entonces ahí nos damos cuenta de la importancia también de esta fase, ¿no? Porque no solamente hay que producir, también hay que hacer que se venda el producto. Entonces, la circulación es la interrelación entre ofertantes y demandantes. Oferentes o ofertantes son los que te van a dar el producto y demandantes son los que van a consumir el producto. Pero, producto de ello también se va a generar la fijación de los precios. Porque si yo voy a llevar a un consumidor mi producto, tengo que saber a cuánto venderlo y por lo cual se establece un precio. Y si se establece un precio y se intercambia, vamos a ver acá, bueno, la redundancia, surge el intercambio, que anteriormente, el más antiguo, era el trueque o intercambio directo, donde se intercambiaba una mercancía por otra. Pero, posteriormente, con el desarrollo y la aparición de las monedas, se dio el intercambio indirecto, que se denomina también mercantil, ¿no? Que es una mercancía por el dinero, haciendo más fácil la circulación y el intercambio entre consumidores y productores. ¿Ok? También se da la formación de los mercados. ¿Por qué? Porque al final, si se puede intercambiar, se va a generar el mercado. Recuerden ustedes que el mercado es cuando se establece la interacción entre ofertantes y demandantes y se establecen precios de intercambio y cantidades a intercambiar. Entonces, para poder, digamos, cerrar la idea de la circulación, tenemos una empresa que es una unidad de producción, como pueden ver en la imagen, y tenemos las familias que son unidades de consumo. Ahora, la empresa oferta bienes y servicios. Mejor dicho, va a sacar como producto un bien o un servicio. ¿A dónde lo va a destinar? Al mercado. ¿Y quién va a ese mercado? Las familias, que son las unidades de consumo. Y ellos demandan esos bienes y servicios. La empresa piensa en las familias, pero ¿dónde puede intercambiar ese producto? En el mercado. ¿Qué tipo de mercado? De bienes y servicios. Ahora, las familias, ¿qué pueden ofrecer para obtener dinero y así comprar esos bienes y servicios? Tú me dirás, profe, su fuerza de trabajo, el capital que de repente pueden prestar, una maquinaria que de repente pueden alquilar. Entonces, las familias pueden ofertar factores productivos. ¿A dónde? En un mercado de factores productivos. ¿Y quién requiere estos factores productivos para poder desarrollar su producción? La empresa. ¿Me dejó entender? Entonces es ahí donde se establece la circulación o un intercambio de bienes y servicios y de factores productivos. Y eso se da en la fase de la circulación. ¿Ok? Entonces, que quede claro que la circulación tiene por fin integrar actividades de las unidades productivas y también las de consumo. ¿Ok? Profe, ¿cómo se llama la fase donde se va a generar un bien o servicio? Producción. ¿Cómo se llama la fase donde se va a fijar los precios? Circulación. ¿Cómo se llama la fase donde se va a o va a aparecer el mercado? Circulación. ¿Cómo se llama la fase donde se desarrolla el intercambio? Circulación. O sea, de diferentes maneras nos pueden preguntar por la fase de la circulación. Así que a tener cuidado, a identificar claramente cuáles son las fases para que no tengamos ningún problema a la hora que tú ya estés desarrollando tu examen con el cual tú vas a ingresar este año a la universidad. Tenemos la fase también de la distribución. Es una fase muy interesante donde el proceso económico en el cual se retribuye, donde se va a retribuir sobre todo la participación de los factores productivos en el proceso productivo.
Mejor dicho, como te mencioné, para poder generar un producto hay que utilizar factores productivos. Estos factores productivos se dividen en dos grupos, en los clásicos y los modernos. Entre los clásicos tenemos la naturaleza, trabajo y capital. ¿Por qué mencionamos como clásicos? Porque fueron desarrollados e investigados por la escuela clásica establecida por el padre de la economía. Pregunto, ¿quién es el padre de la economía? A ver, muchachos, los que están en línea. Excelente, Sergio, excelente, Edwin. Claro, el señor Adam Smith, ¿no? El personaje considerado como el padre de la economía, ¿no? Entonces, ante estas circunstancias, la naturaleza del trabajo y capital fueron estudiados por esta escuela denominada escuela clásica o liberal, y ante estas circunstancias se denominan factores clásicos. Muchas gracias, Sergio. La riqueza de las naciones en su obra, ¿no? De Adam Smith. Y también después tenemos los factores modernos, que se establecen posteriormente, como vienen a ser la empresa y el Estado. La empresa por la escuela neoclásica y el Estado por la escuela keynesiana. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, requerimos de estos factores productivos para poder generar un proceso productivo. Y ese proceso productivo, ¿qué viene a ser? Una transformación, ¿no? ¿Generación de qué? De un bien o servicio que cuente con ¿qué? Hemos mencionado nosotros, valor agregado. Entonces, la empresa, para poder generar un producto que sea un bien o un servicio que cuente con valor agregado, requiere de factores productivos. Y como requiere de factores productivos, estos factores productivos tienen que tener una retribución. O sea, lo que los factores productivos van a generar es una retribución. ¿Para quién? Para ellos no, para los propietarios de estos factores productivos. Mejor dicho, para el propietario que es dueño de la naturaleza, para el propietario que es dueño de la fuerza de trabajo, para el propietario del capital, la empresa también tiene un propietario, ¿no? Y el Estado, que ya sabemos que es la organización jurídica de una sociedad, también requiere ingresos como los impuestos para el beneficio de la sociedad. Entonces, a todos estos factores que se han utilizado, hay que retribuirles, ¿ok? Y es ahí donde se distribuye el dinero que ha ingresado por la obtención de un producto. Los gobernantes, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes, tenemos nosotros acá lo siguiente. Tenemos nosotros este bien o servicio con valor agregado que se ha obtenido. Y entonces, de este valor agregado, vamos nosotros a retribuir a cada factor. Ejemplo, el factor naturaleza recibe una retribución denominada renta. El trabajo recibe una retribución denominado salario. El capital va a recibir una retribución denominada interés. Y la empresa va a recibir una retribución que se denomina ganancia. Asimismo, el Estado va a recibir la retribución denominada tributo. ¿Ok? Entonces, si te dicen a ti una pregunta, un ejemplo, es la fase donde se va a retribuir a la empresa una ganancia. ¿Cuál va a ser la respuesta? La distribución, ¿no? O es la fase donde se obtiene un bien o servicio con valor agregado y por lo cual hay que retribuirle a cada uno de los propietarios de los factores productivos. ¿Cómo se llama esa fase? Distribución. ¿Ok? Distribución. En esa figura es el lugar donde se va a distribuir el ingreso que se ha obtenido con la venta, ¿no? De los bienes y servicios. Y entonces entrego a cada propietario del factor naturaleza, al factor trabajo, factor capital, al empresario y al Estado, y yo te pregunto, ¿qué van a tener ellos? Van a tener ingresos, ¿no? Y la persona que compró el bien también, ¿qué va a tener? Va a tener un bien para satisfacer su necesidad. Y por lo cual, una vez que yo tengo un bien o tengo ingresos, ¿qué puedo hacer? Puedo lograr satisfacer mi necesidad. Entonces, ¿cuál es la siguiente fase que viene? La fase del consumo, ¿no? Y entonces acá vamos a analizar cada uno de estos conceptos. El consumo. Es una utilización de bienes y servicios para la satisfacción plenamente de ¿qué?
de las necesidades. Son los bienes que yo voy a poder conseguir y poder satisfacer mis necesidades. Oye, a ver, mañana en la mañana, domingo, no voy a estudiar, profe, voy a ver una película, por lo cual, ¿qué requieres? ¿Qué necesitas? Ah, profe, necesito una conexión de electricidad, necesito también internet, necesito un televisor grande, necesito un aplicativo, llámese Amazon, llámese Disney Planet o Star Plus. ¿Para qué? Para ver bacán mi partido, para ver chévere ahí mi película el fin de semana. Entonces, ¿qué estás haciendo realmente cuando prendes el televisor y ves una película a través de una app como Disney Channel? ¿Qué estás haciendo? Según tú, solamente estás mirando televisión, pero realmente, ¿qué estás haciendo en ese momento? Dilo, dilo, dilo. Estás consumiendo. Muy bien, estás satisfaciendo una necesidad, pero ¿en base a qué? En base al consumo de un servicio. El servicio de electricidad, el servicio de internet y el servicio de una aplicación. ¿Me dejo entender? O sea, se satisface la necesidad consumiendo un producto, consumiendo ya sea un bien o un ser o un servicio. En estos momentos te está dando hambre. Vas y compras un pan. ¿Por qué motivo? Porque quieres satisfacer una necesidad y cada vez que comes el pan, ¿qué vas a hacer? Vas a consumir. Entonces, el consumo es la fase del proceso económico que consiste en la aplicación de los bienes y servicios a la satisfacción de las necesidades. ¿Ok? Cuando tú aplicas estos bienes y servicios en la satisfacción de las necesidades, estás desarrollando tú el consumo. Asimismo, todas las operaciones de producción, circulación y distribución desembocan ¿en qué? Desembocan en el consumo. Porque todo se establece y se enfoca plenamente en el consumo de los bienes. Si yo hago una actividad, es porque alguna persona lo va a consumir. A medida que el ingreso disponible de las familias aumenta, también aumenta el consumo. Eso es verdad. ¿Qué pasa cuando las personas ganan más? ¿Consumen más o consumen menos? Pregunta para ustedes. Cuando tu ingreso aumenta. Imagínate, tú podías hacer tu vida tranquilamente con un salario mínimo. ¿Ah? Y eras feliz. Profe, yo comencé trabajando acá, de ejemplo, en Sodimac, o de repente comencé trabajando en Inca Pharma, y de ayudante en Plaza Vea, conseguí un puesto de apoyo, y me pagaba salario mínimo. Y con eso era feliz, me alcanzaba para mi pasaje, para mi menú, todo acá. ¡Wow! ¿Qué tal realidad sería eso que con nuestro salario mínimo nos alcance para todo ello, no? Pero imagínate, con eso yo podía vivir tranquilamente, profe. Pero a medida que yo fui ascendiendo y comencé a ganar más, ahora ya comienzo a ganar 3,000, 5,000, 10,000, 15,000. ¡Wow! No me alcanza igual, profe. ¿Por qué motivo o razón? Porque a medida que usted gana más, consume también, ¿qué cosa? Consume más. De repente ya no consume los mismos tipos de bienes, bienes comunes, bienes normales. Ahora ya comienzas a consumir bienes que superiores, porque a mayor ingreso, ejemplo, comienza a ganar usted un poco más y de repente va a querer ya comprarse una casa, un vehículo, y entonces está enfrascado ahí usted en una deuda y por lo cual su ingreso se va destinado a comprar ciertos productos que ahora usted está consumiendo. ¿Me dejo entender? Por eso recuerden ustedes, a medida que el ingreso disponible de las familias aumenta, también aumenta el consumo. No siempre, pero no siempre todo el ingreso se destina a la satisfacción de necesidades inmediatas, porque hay necesidades inmediatas y necesidades futuras, o mejor dicho, necesidades presentes y necesidades futuras, ¿no? Y es por esa circunstancia que una porción de ingreso no utilizado se ahorra. A ver, un ejemplo, ¿no? Ah, profe, yo me quiero comprar mi moto al fin de año. Entonces, ¿qué va a hacer de todos sus ingresos? Va a comenzar a guardar un poco y un poco cada mes. Y a eso, como dice la señorita Vanessa, se denomina ahorro. ¿Y qué viene a ser el ahorro, señorita? Señor, el ahorro viene a ser el ingreso que se tiene menos el consumo, a ese sobrante
se guarda y se denomina ahorro. ¿Pero para qué se guarda? Para comprar también, pero no en el presente, sino comprar ¿en dónde? En el futuro. Mejor dicho, es no tener ahorita la necesidad de satisfacer cierto producto, ¿no? Perdón, es la figura de no de satisfacer una necesidad presente, sino tengo una necesidad, pero que yo sé que lo puedo satisfacer mucho más adelante. Entonces, para poder satisfacerlo mucho más adelante, comienzo yo ¿qué? A ahorrar y ahorrar y ahorrar. ¿Ok? El consumo también es el nombre que recibe la porción del ingreso que no se ahorra. Puede ser también denominado como de otra manera que puedan hacer la pregunta. El consumo también es el nombre que recibe la porción de ingreso que no se va a ahorrar. ¿Ok? Porque va a ser destinado para comprar los que tú requieras. No obstante, se trata de una actividad circular porque se produce para poder acceder a bienes de consumo y ese consumo genera, ¿qué cosas, chicos? Genera la producción. Porque imagínate, si las personas no consumen, las empresas también, ¿qué va a pasar? No van a ¿qué? No van a producir. Y entonces está relacionado el consumo ¿con quién? Con la producción directamente. Ejemplo, hay un producto que no, la gente no lo está comprando, entonces la empresa ¿qué va a hacer? Va a dejar de generarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es aceptado por el consumidor. Más bien producirlo generaría ¿qué cosa? Generaría gastos o costos elevados y pérdidas para la empresa. Otro punto muy interesante, el Producto Interno Bruto o Producto Bruto Interno, como ustedes quieran llamarlo, PBI, de una nación se compone en gran medida por el consumo, considerado desde la variable el gasto. Y es así como podemos también establecer nosotros el ingreso económico y la actividad económica de un país. Y por lo cual hay tipos de consumo, consumo privado y consumo público. ¿Qué es un consumo privado? Está realizado por las familias, las empresas particulares, instituciones privadas sin ánimo de lucro. Pero el consumo público está realizado por las instituciones del Estado. Entonces, yo te pregunto, la contratación de una empresa para hacer una carretera en la municipalidad de Otusco es parte del consumo público o consumo privado. Pregunta para el gran pueblo de Aprevi. A ver. Claro, ¿no? La municipalidad es un ente estatal. Pero sin embargo, una empresa, llámese Alicor, que tiene una planta de producción acá en el sur del Perú, está contratando a una empresa para hacer una vía de acceso de más o menos unos 3 kilómetros de sus fábricas a la pista. Van a asfaltar y van a hacer, digamos, una vía de acceso. Eso es parte del consumo público, consumo privado. Eso es plenamente consumo privado. Muy bien, señores, señoritas. Muy bien, gracias, Ruth, ¿no? Por tu participación. Igualmente a los demás señores que están participando esta mañana. Y también vamos a ver acá que hay una función del consumo. El consumo depende de qué plenamente está en función a la renta disponible. ¿Y qué es la renta disponible, señores? Es tu ingreso descontando todos los gastos que de repente se generen por los ingresos que tú has obtenido. Entonces, la renta disponible es lo que en sí tú tienes, ¿para qué? Para poder consumir. ¿Ok? Eso viene a ser en sí el factor del consumo, la renta disponible. ¿Por qué, profe? Porque imagínate, puedes ganar 5,000 soles, ¿no? Tu salario dice 5,000 soles. Pero yo te pregunto, ¿esos 5,000 soles tú lo vas a tener en tu mano? Hago la consulta. No, profe. ¿Por qué? Porque ahí tengo que descontar tu aporte a la AFP, que es 13%. ¿Me dejo entender? De ahí tenemos que descontar también el seguro de una EPS que de repente es contratado. De ahí también tengo que descontar tu impuesto a la renta.
Y entonces lo que tú vas a sacar mensual va a ser, digamos, 4.100, 4.000 y tantos, ¿no? Y eso. Entonces, en base a ello, esos 4.000 sería que tu renta disponible. Y eso es lo que es factible para que tú puedas, ¿qué? Para que tú puedas consumir. ¿Ok? Pero, asimismo, si hay un factor muy importante, que es el ahorro, ¿no? Ese ahorro, ¿a dónde podría yo destinarlo? Ah, profe, lo podría destinar al factor o a la fase denominada inversión. ¿Y qué viene a ser la inversión? Es un proceso de aprovechamiento de los ingresos en la generación de capital para volver a la producción o para el propio disfrute. ¿Ok? Entonces, no todo lo que he, digamos, obtenido como ingreso lo he gastado, una parte lo he ahorrado, y entonces puedo aprovechar estos ingresos para generar nuevo capital. Y así incrementar mi nivel productivo y mi nivel de ¿qué? De maquinaria que tengo yo para producir eh, los bienes que puedo yo generar en la producción. Asimismo, es la fase orientada a la financiación de un nuevo proceso productivo. Y podemos entender inversión como el gasto en una nueva fábrica, compra de equipos o cambio de los inventarios. Asimismo, puedo señalar que el ahorro de la comunidad da origen a la inversión, ¿no? El ahorro de la comunidad va a dar origen a la inversión. ¿Por qué? Porque cuando tú ahorras, ¿a dónde destinas esos dineros? A una institución financiera. Esa institución financiera va a tomar el dinero de tu ahorro y lo va a poder prestar a otras personas que requieren esos ingresos para poder realizar una actividad o un proyecto. ¿Ok? El ahorro bajo el control de las empresas es destinado a la reposición de capital mediante la adquisición de equipos, que se llama inversión de reposición, o a la formación de nuevo capital, que se llama inversión líquida. ¿Ok? Ejemplo, si tengo una maquinaria y quiero reemplazar esa maquinaria en mi empresa, se llama inversión de reposición. Pero si de repente abro otra planta y voy a comprar nuevas máquinas para que se produzca, ejemplo, estoy en Lima y ahora voy a producir en Arequipa, eso se llama ya nuevo capital, eso vendría a ser una inversión plenamente líquida. ¿Ok? Y también vemos que hay inversión productivas e inversiones financieras. Inversiones productivas se denominan cuando se desarrollan actividades como la agricultura, la minería y la pesquería. Inversiones financieras se denominan cuando la inversión no se hace directamente para producir, sino solamente se establece a través de la compra de acciones, valores o en el sistema financiero, donde el que invierte no tiene nada que ver con el nivel de producción. ¿Me dejo entender? Solamente aporta capital a través de acciones o de inversiones financieras. Entonces, la inversión también es muy interesante y muy importante para renovar, para fomentar, para generar un nuevo nivel de producción. ¿Ok? Porque recuerda tú que empresa que no invierte en sí misma, lamentablemente, ¿qué pasa? Tiende a qué? Con el tiempo tiende a fracasar, a desaparecer. Por eso que las empresas constantemente, ¿qué hacen? Compran nueva y nueva tecnología para mejorar su calidad, para estar en la vanguardia y así también desarrollar productos cada vez más modernos, cada vez más eficientes, que anteriormente generaban un alto costo realizarlos y con la nueva maquinaria, de repente la limitación del precio que cuesta hacerlos es menor y por lo cual es más atractivo para el consumidor. Yo te pregunto, ¿por qué los productos de otros países cuestan mucho más barato? A ver, la pregunta para ustedes, futuro cachimbos. ¿Por qué hay unos productos que en otros países cuestan mucho más barato? Y por ese motivo muchas empresas en el Perú, en vez de producirlo acá, salen y lo compran y lo traen. Y acá nomás te lo venden, cambiando su logotipo. O lo mandan a hacer sus productos a otros países. Ah, profe, me vas a decir de repente, porque allá la mano de obra es más barata. Pero más que todo es porque la tecnología que tienen allá hace que muchas de las plantas que elaboran estos productos sean robotizadas.
y entonces pueden producir a un gran nivel de maquinaria que tienen ellos, ¿no? Cuando acá de repente ese nivel de maquinaria solamente lo tiene una o dos empresas, y eso, mayormente acá en nuestro país, los productos que se generan son de talleres, manufactureros, ¿no? Que no tienen un gran nivel o un gran estándar de producción, ¿no? O sea, mejor dicho, producir a un gran nivel de escala. En cambio, en estos países desarrollados, sus plantas, sus fábricas tienen una producción de escala alucinante. Y es por esas circunstancias que se puede desarrollar productos cada vez a mayor nivel y por lo cual su precio cada vez es más reducido. ¿Ok? Entonces, un punto muy importante es la inversión. Y asimismo, de acuerdo a la actividad que se desarrolla, se va a generar, digamos, un sector. Este trabajo organizado que realiza la población con idea de tomar los recursos naturales y convertirlos en riqueza, se establecen en diferentes sectores. Por lo tanto, tenemos el sector primario, sector secundario y sector terciario. El sector primario va a comprender plenamente las actividades encaminadas, dice acá, encaminadas, ¿no?, a la obtención de los recursos de la naturaleza. Forman parte de este sector primario, mejor dicho, las actividades extractivas. ¿Por qué actividades extractivas? Porque se va a extraer de la naturaleza los recursos, ¿no? Y esos recursos son los que se van a explotar. Un ejemplo podría ser la actividad de la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y la explotación forestal, ¿no? La agricultura en nuestro país también. Lamentablemente, la agricultura en nuestro país no es tan difundido tecnológicamente, mayormente son en los campos andinos para el autoconsumo, y en la parte costeña sí se da un gran nivel de producción para la venta o para el sector industrial, ¿no? Tenemos también la actividad de la ganadería, la pesca en nuestro país, tenemos un mar muy rico en lo que viene a ser fuentes hidrobiológicas, ¿no? La minería, que realmente comprende una gran porción de ingresos económicos para nuestro Producto Bruto Interno, y la explotación forestal, que hoy en día estamos viendo de una tala también indiscriminada en nuestra Amazonía, que forman parte del sector primario. Se llama sector extractivo porque se va a extraer de la naturaleza lo que se requiere, ¿ok? Y esto que se extrae de acá va a servir como insumo ¿para qué sector? Para el sector secundario, que va a comprender las actividades relacionadas con la transformación de las materias primas en productos de consumo. Entonces, de este sector secundario forman parte de, digamos, las actividades transformativas. Acá dice artesanía, obtención de fuentes de energía y la industria. Sobre todo, son actividades de transformación de materias primas en productos de consumo, mayormente las industrias, ¿ok? Ejemplo, la industria automotriz, la industria siderúrgica, la industria metalúrgica, la industria farmacéutica, la industria, ¿cómo se puede decir? La industria textil, ¿no? La industria de la construcción, es parte del sector secundario. Y las grandes empresas que se dedican a estas actividades mayormente son de países desarrollados. Profe, pero en el Perú también hay. Sí, pero las grandes empresas son propias, o mejor dicho, este sector es muy difundido en los países desarrollados. Y finalmente tenemos el sector terciario, que comprende los trabajos y consiste en ofrecer servicios a las personas. O sea, mejor dicho, es donde se va a determinar, digamos, actividades o productos inmateriales. Forman parte de este sector, un ejemplo, el servicio de la enseñanza, de la medicina, de la hostelería, el turismo, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que hay diferentes actividades de servicios de este sector. Y es ahí también donde nuestro país tiene un gran enfoque, porque mayormente parte de la población económicamente activa de nuestro país está destinado a brindar sus trabajos en este sector, en el sector terciario, ¿ok? Porque también tenemos el servicio gastronómico, los restaurantes y todo ello. En el sector secundario el Perú no tiene mucha influencia, pero el sector primario y sector terciario, perdón, sí está difundido un nivel muy interesante de Producto Bruto Interno y también donde mayormente labora la población económicamente activa de nuestro país, ¿ok? Ahora sí, ya hemos desarrollado este tema y ahora vamos también rápidamente a compartir el material, perdón chicos,
el material que tenemos preparado para ustedes el día de hoy y así poder responder las preguntas. Perdón, chicos, un momentito. Directamente de este temita. ¿Ok? A ver, un segundito. Vamos rápidamente a buscar el material para compartir. Disculpen. Alguna consulta que tengan ustedes, muchachos, también es importante. Alguna pregunta, ¿no? Para que no haya ningún problema. ¿Ok? Voy a tratar de... Ay, Dios mío. Un minutito, por favor, cositas que pasan. Acá estás. ¿Listo? A ver, ahora sí. Compartimos la pantalla con la separata que tenemos. Ok, listo. Creo que lo pueden apreciar, ¿no? Bueno, estamos en otro temita acá del libro que se prepara para ustedes. Vamos ahora sí. Acá está. Vimos la semana pasada y ahora vemos proceso productivo y trabajo. Vamos a desarrollar las preguntitas del proceso productivo rápidamente para que así después pasemos a la otra temita que también está preparado como repaso el día de hoy. A ver. Muy bien, muchachos. ¿Listo? A ver. Dice acá claramente la pregunta 1, la producción como una de las etapas del proceso económico comprende ¿qué cosa? A ver, ¿cuál sería la respuesta? La creación de productos industriales, la obtención de bienes, el aprovechamiento de bienes y naturales, la distribución de bienes y servicios o el gasto uso de los bienes. Claro, la respuesta estaría enfocada, ¿no? Casi entre la A y la B, porque aprovechamiento de bienes naturales podría establecerse como la obtención de un insumo. Distribución de bienes y servicios no tiene nada que ver. Gasto uso de los bienes, eso viene a ser consumo. Pero en sí, productos industriales netamente no lo es. Mejor dicho, la obtención de un bien para satisfacer una necesidad se enfoca en el producto que se obtiene en base a la transformación que se da en la producción. La respuesta de la pregunta 1 sería la alternativa B, cito. ¿Ok? Vamos con la pregunta 2. Marque la incorrecta con relación al proceso económico. ¿Cuál sería incorrecto? A ver, ¿la inversión es el empleo de los bienes producidos en nuevos actos de producción? ¿El empleo de los bienes producidos? ¿El consumo es la última etapa del proceso? ¿La distribución es la asignación que le corresponde a cada uno de los factores? ¿La circulación es la segunda etapa del proceso? ¿La producción permite crear bienes? ¿Cuál sería lo incorrecto? Claro, muy bien, ya la encontraron ya, ¿no? Muy bien, la respuesta de la pregunta 2 sería la alternativa B. 3. En esta etapa se realiza la asignación que le corresponde a cada uno de los factores que intervienen en la producción. Vamos, ¿cómo se llama esa etapa donde se va a entregar a cada uno? Los factores. Perdón, cada uno la parte que le corresponde a cada factor. Sería la distribución. 4. Son una serie de hechos económicos que constituye la actividad económica. ¿Cómo se llama todo ese conjunto de hechos? Ahorro, consumo, factores productivos, trabajo, proceso económico. ¿Cuál sería la respuesta de la 4? Muy bien. A ver. Aarón, Edwin, Ariana, que están contestando. Vamos con la pregunta 4. ¿Cuál sería? Serie de hechos económicos. La respuesta sería el proceso económico. Muchas gracias, Brisek, también, que está en línea. Vamos con la pregunta 5. A ver, ¿qué me dice la pregunta 5? El orden correcto de las fases del proceso económico, ¿cuál sería? ¿Cuál es la secuencia correcta? Comenzamos con producción, ¿no? Claro, profe, producción, la fase inicial. Distribución, circulación, inversión y consumo. No, se desnaturalizó esto. Con consumo no empieza. A ver, producción, inversión, distribución. ¿De la producción pasa a la inversión? No, nada que ver. Producción, circulación, distribución, consumo e inversión. Esa sí viene a ser la secuencia correcta que se tiene para realizar el proceso económico. 6. Es el resultado de la producción. Dígame, rápidamente. ¿Cuál sería?
el resultado de la producción. Profe, ¿la producción misma? No, ¿qué va a ser? El consumo no es el resultado de la producción, sino es lo que se va a lograr. El ingreso es lo que se va a tener como retribución. La productividad es la eficiencia de cada factor en la generación del producto final y el producto viene a ser el resultado de la producción. 7. Consiste en la transformación de los recursos naturales en bienes económicos. Ah, muy bien. Buena pregunta. La transformación de los recursos naturales en bienes económicos. ¿Cuál sería la respuesta? De las 7. Transformación de los recursos naturales en los bienes económicos. La respuesta sería producción, producción. 8, dice acá, son aquellas fases del proceso económico que se encuentran entre la producción y el consumo. Ya, no se diga más. 8, entre la producción y el consumo, ¿quién se encuentra? La circulación y la distribución. Pregunta 9. Dentro de los sectores productivos, a ver, ¿la industria extractiva pertenece al sector secundario? Eso es falso, ¿no? Es recontra falso, ¿no? El sector secundario transforma la materia prima, eso sí es verdadero. Y la última, ¿el sector terciario presta servicios al sector primario y secundario? Obvio, ¿no? El sector terciario presta servicios al sector primario y al sector secundario. Bueno, la última acá, ¿la actividad primaria tiene relación con la naturaleza? ¿Eso es qué sería, chicos? ¿Verdad? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Claro, ¿no? Sería sería falso. El sector secundario transforma la materia prima. Verdadero. El sector terciario presta servicios. Verdadero. La actividad primaria tiene relación. Verdadero. La respuesta sería alternativa B, cito. Vamos rápidamente con la pregunta 10. A ver, son aquellas actividades en cuya producción los bienes se obtienen directamente en la naturaleza. ¿Cómo se llama eso? Actividades cuya producción se obtiene directamente en la naturaleza. De transformación, secundarias, de servicios, de colocación o extractivas. Muy bien, muchachos, la respuesta sería actividades extractivas. Muy bien, ahora sí, seguimos rápidamente con el otro punto para poder terminar con este súper repaso preparado para ustedes el día de hoy. Tenemos acá también, chicos, un tema denominado el trabajo, un tema muy importante también que viene dándose en los exámenes de admisión. ¿Por qué? Por la realidad laboral que se vive hoy en día. ¿Ok? Etimología de la palabra trabajo viene del término en latín tripalium, que era una forma de tortura, un castigo que se utilizaba como un látigo de 3 puntas ahí para poder atormentar a los esclavos para que realicen sus funciones. Entonces, de una manera de tortura o de maltrato viene el término trabajo, ¿no? Pero en sí, el trabajo es una actividad humana que puede ser física o intelectual que se realiza con el fin de obtener bienes y servicios para la satisfacción de necesidades de los seres humanos. Asimismo, el trabajo es un factor que netamente se denomina originario, cumple un rol activo, es determinante porque va a depender o va a ser, digamos, el trabajador que determine el nivel de producción y contribuye el trabajo a generar un valor plenamente denominado agregado. ¿Ok? O sea, el trabajo es un factor originario, cumple un rol activo porque el trabajador va a hacer que ese recurso, ese insumo, sea transformado en un bien final. O sea, voy a realizar una acción sobre el insumo. Por ese motivo, tiene un rol plenamente denominado activo. Es determinante porque va a depender del nivel de conocimiento o de capacidad del trabajador para que la producción sea mayor o sea menor. ¿Ok? Y contribuye también a generar valor agregado. ¿Cuáles son las características que tiene el trabajo? Plenamente. Es penoso debido a que demanda esfuerzo, sacrificio, privaciones, agotamiento físico e intelectual. Toda persona que trabaja tiene que sacrificarse, tiene que privarse de ciertas actividades que les gustaría hacer, pero no lo hace porque tiene que trabajar. Demanda un esfuerzo, levantarse temprano, asistir a tu lugar de labores, etc. Asimismo, el trabajo es obligatorio, porque si no trabajas no tienes ingresos.
Exige una responsabilidad el trabajo, hay que estar en el horario, de acuerdo a las funciones que tú tienes, también eres responsable, ¿no? Y tienes que tener toda la capacidad para poder hacer ciertas actividades. Un contador, de ejemplo, que no es responsable, puede llevar a una empresa a la quiebra. Un abogado que no es responsable puede mandar a prisión a su defendido. Entonces, todo trabajo tiene un nivel de responsabilidad, plenamente. Se expone al peligro, todo trabajo te expone al peligro, ¿no? Hoy en día hay una enfermedad que está matando a muchas personas, que de repente no tienen que hacer mucha actividad física en sus trabajos, pero sin embargo, por la responsabilidad que tienen, realizan funciones muy importantes que le generan, ¿cómo se llama ese mal? Ataca a todas las personas que trabajan, se denomina el famoso estrés, ¿no? Y eso también puede perjudicar tu salud, te expone a un peligro, ¿no? Asimismo, causa fatiga y varía también el trabajo de persona en persona, de acuerdo al nivel, de acuerdo a la responsabilidad. Por esas circunstancias, el trabajo es penoso, pero plenamente podemos decir que es una actividad consciente, ¿no? Una actividad consciente, plenamente lo desarrolla el hombre, el ser humano, que es base de análisis de las cosas a través de la razón. Es dignificante porque te genera una dignidad, no, una dignidad no, te establece, digamos, un nivel de aceptación o de admiración dentro de tu entorno social cada vez que usted tiene una actividad laboral importante, ¿no? O sea, la actividad de trabajo dignifica a la persona. Es bien reconocido una persona en su entorno social cuando está trabajando. Como dice tu mamá, ¿no? No importa lo que sea, con tal que, aunque sea, trabaje. Pero un vago, un ocioso, un muchacho de esos que la señorita de repente se ha fijado, lamentablemente para la sociedad o para la familia no va a ser ¿qué? No va a ser muy respetado, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo dignifica a la persona. Busca sus medios a través de las actividades que desarrolla. Tiene un fin económico, generar un bien o un servicio. Asimismo, es un factor clásico y activo, ya hemos hablado de factores clásicos, y por qué motivo es un factor activo, factor clásico porque es uno de los factores que desarrolló Adam Smith, y factor activo porque desarrolla una acción sobre los insumos que se requieren para generar un producto. Es lícito, los trabajos tienen que ser lícitos. Profe, voy a trabajar de sicario, no seas malo, pues hijo, ¿no? Oferta por el Día de la Madre, te mato a la suegra y te mato a la flaca, no, pues hijo. Entonces toda actividad tiene que ser lícita. No, profe, mi tío trabaja, ¿qué cosa hace? Vende droga. No, hijo, eso no es un trabajo, es un delito. Pues todo trabajo tiene que ser una acción lícita. Y es definido porque a veces el trabajo te establecen qué es lo que tienes que realizar o no. ¿Ok? Entonces, esas son las características del trabajo. Actividad consciente, dignificante, tiene un fin económico, es un valor clásico y activo, es lícito, es definido. Pero también es una actividad penosa. Clase de trabajo, según su actividad, puede ser un trabajo plenamente intelectual, como un ingeniero, un médico, una actividad predominante, plenamente manual, como un obrero, como de repente una persona, un carpintero, plenamente manual. Según su función o responsabilidad, tenemos al trabajo que se establece como el director y el ejecutivo. El director, el encargado, el gerente de una empresa, el ejecutivo, el ejemplo, el encargado de las ventas, nada más, pero el que ordena en toda la empresa es el gerente general, ¿no? Director y ejecutivo, según la función o responsabilidad. O los coordinadores de cada área y los trabajadores de cada área, ¿no? Según la condición de trabajador o relación con el trabajador, puede ser un trabajo dependiente o independiente. Dependiente cuando tú perteneces a una empresa, te dan un ritmo, una tarea diaria, cumples con un horario de trabajo, e independiente tú mismo haces tus horarios, tú mismo haces tu ritmo, y depende de ti si puedes crecer o no. ¿Ok? Ejemplo, los comerciantes, ejemplo, de repente un trabajador, eh, que ofrece sus servicios en diferentes lugares, por honorarios, etcétera. Por el grado de especialización, puede ser un trabajo simple o un trabajo calificado. Un trabajo simple es el que no se requiere previo estudio o previa experiencia, mientras que un trabajo calificado sí se requiere que un nivel de estudio o experiencia en ese puesto de trabajo.
¿Ok? Entonces, según su actividad predominante, intelectual o manual, según su función o responsabilidad, director o ejecutivo, según la condición de trabajador, dependiente o independiente, y por el grado de especialización, simple o calificado. Pero, sin embargo, también se ha establecido algo muy importante, la división del trabajo. ¿Por qué motivo? Adam Smith hablaba que hay que especializar a las personas para realizar ciertas funciones y así generar, digamos, una mayor producción, lo cual hará que los productos tengan menos costos y por lo cual sean más rentables a la hora de venderlos en otras naciones. Es por ese motivo productividad y también la producción. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, la diferenciación por ocupación es que en una sociedad tenemos diferentes actividades, como los médicos, los abogados, etcétera. Pero también hay diferenciación por especialidades que se realizan dentro de la producción en serie. A ver, yo te pregunto lo siguiente. Si usted estudia medicina, se va a graduar como médico. Está dentro de la sociedad obteniendo una profesión. Pero sin embargo, usted como médico puede atender a muchas personas, dar unas nociones generales de ciertos problemas, pero hay personas que se especializan. A ver, dime una especialización dentro del campo de la medicina. ¿Qué podría ser? Un médico que atiende solamente niños. ¿Cómo se llamaría? A ver, estoy esperándolos. Pediatra, claro. El pediatra se especializa en la atención de menores, ¿no? La medicina para los niños. Pero también tenemos de repente un especialista en lo que viene a ser el corazón, de los que de repente muchos han sufrido el 14. No, profe, en ese caso es otra figura, ¿no? En ese caso ya es el psicólogo. Pero en el corazón tenemos nosotros lo que viene a ser, ¿qué cosa? Claro, neurocirujano, cardiólogo, nefrólogo, oncólogo, urólogo, etcétera, ¿no? Otorrinolaringólogo, etcétera, y todos los zoólogos que tú quieras. En estas circunstancias nos estamos dando cuenta que estás mencionando especialidades. Y es ahí donde cada médico se hace su especialización en un campo de la medicina del cuerpo humano, ¿no? Dermatología, cardiología, etcétera. Y entonces, en esa especialización, va a ser la concentración de esfuerzo de una determinada actividad de producción. ¿Ok? Es igualmente una persona o un obrero en una fábrica, ejemplo, una fábrica textil. Hay personas que se especializan en el corte, otro en el remallado, otro en los acabados. Y cada uno hace una actividad. Ejemplo, la persona especializada en corte, ¿qué hace todos los días? Corta, 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 corta. Tanto así que ya está mecanizado su trabajo. Pero sin embargo, como ya todos los días lo hace, mayormente tiene un nivel de producción elevado. Y es así, de acuerdo a las capacidades de la persona, se divide el trabajo para que esa persona pueda rendir mayormente o pueda tener mayor rendimiento en la empresa en cada uno de los sectores que se ha establecido. Pero también en la división de trabajo da ventajas y da desventajas. Entre las ventajas que da en la división de trabajo es que vas a ahorrarte tiempo y esfuerzo. Porque como es una persona especializada puede producir mucho más. La especialización del trabajador. Nadie lo puede engañar a este trabajador porque está especializado en cada una de las funciones. Aumento incesante de la producción. Cada vez que hay mayor especialización es para incrementar la producción. La disminución real de los costos. Como yo puedo ver las maneras de producir más con mi capacidad que tengo, entonces voy a ahorrar tiempo y eso va a ser algo muy significativo para el ahorro de los costos. Mayor productividad por la especialización laboral. Eso te da la ventaja de la división del trabajo, pero también hay una gran desventaja. ¿Cuál viene a ser? Que el trabajador se automatiza. Ejemplo, el mejor cardiólogo que hay en el Perú, ¿podrá solucionarte un problema de los huesos? ¿Un cardiólogo podrá darte algo para que te mejoren los huesos? De repente tiene una noción, ¿no? Pero ¿quién es el especialista en los huesos? El traumatólogo. Y el traumatólogo podrá darte un medicamento para sanarte de problemas cardíacos. De repente una noción, pero no se mete porque no es su campo. Entonces,
hay una división total del trabajo y hay una automatización del obrero o del empleado o el profesional, ¿no? Pierde independencia y sociabilidad, se atrofian las facultades físicas y mentales porque solamente está especializado en una función y el trabajo se hace monótono y a veces tedioso porque siempre se ven los mismos casos, ¿no? Entonces, es una interesante figura de desventajas que hay en la división del trabajo. Ahora sí, entramos a lo más interesante y quiero que por favor presten atención en ello. Dentro de la población total que tenemos, se divide dos grupos, la población en edad de trabajar y la población en edad de no trabajar. En el Perú, según la Organización Internacional del Trabajo, podemos estar en edad o en la etapa etaria de trabajo los mayores de 14 años y los menores de 65. ¿Por qué motivo? Porque a los 65 años las personas se jubilan. Tengan cuidado con esto. ¿Por qué motivo? Porque se ha presentado ya un proyecto de ley para ampliar la edad de jubilarse. ¿Ok? Quieren ya a través del Congreso poner a los 70 años la edad de la jubilación. Así que de repente puede cambiar esto. Cuando tú estás en este periodo etario de trabajo, entre los 14 y 65 años, usted puede estar en dos grupos, que viene a ser la población económicamente activa o la población económicamente no activa, a lo que se llama el estrato activo y el estrato pasivo. En lo que viene a ser la población económicamente activa o estrato activo, se encuentra la población económicamente activa ocupada y la población económicamente activa desocupada. Cuando yo hablo de una población económicamente activa ocupada, son el grupo de personas que están adecuadamente empleados o las personas que están subempleadas. Llámese personas adecuadamente empleadas, las que laboran 8 horas diarias o 35 horas semanales o más horas. Ganan más que un salario mínimo legal, que es 1.025 soles en nuestro país, o más de una canasta básica de consumo que está rodeando ya casi los 1.800 soles. Trabajan en lo que se prepararon y gozan de beneficios laborales. ¿Me dejo entender? Si tú estudiaste para ingeniero, estudiaste para docente, estudiaste para médico y estás haciendo tus funciones y con eso te alcanza para cubrir todos tus gastos, eres una persona adecuadamente empleada. Pero si no pasa eso, si trabajas menos horas o ganas menos de lo salario mínimo legal, ya serías parte de del grupo de los subempleados. O de repente, has estudiado para ingeniero y te veo haciendo labores de taxista, ¿no? Ha estudiado usted para arquitecto y estás trabajando de repente de seguridad, entonces tú ya serías parte no de los adecuadamente empleados, sino del grupo llamado los subempleados. ¿Por qué motivo o razón? Porque no van a recibir beneficios laborales y trabajan por lo cual no se han preparado. Dentro de este grupo subempleado tenemos al subempleo por horas y al subempleo por ingreso. ¿Qué es un subempleo por ingreso? Cuando tú percibes menos de lo necesario para poder subsistir, ¿no? Y no se te va a pagar ninguna hora extra por más que tú te quedes tiempo en el trabajo. Entonces es su empleo por ingreso, invisible. Ejemplo, este muchacho se va a las 8 de la mañana y regresa a las 10 de la noche, pero sin embargo el ingreso que obtiene es muy bajo. Es un subempleo por ingreso. Un subempleo por horas visible es el que trabaja menos de 8 horas diarias o 35 horas a la semana. No porque no quiera, sino porque no hay trabajo. Es el muchacho que se va a las 8 a trabajar y regresa al mediodía. No porque quiera, no porque tiene tiempo en la tarde, no, sino porque no hay más trabajo y trabaja de repente 2 días a la semana en su profesión. Entonces, en estas circunstancias, esta persona puede realizar otras actividades fuera de su profesión para la cual se ha preparado con tal de generarse ingresos. Y es por eso que muchos chicos o muchas personas pueden hacer actividades diferentes como poner un negocio o realizar actividades de transporte. La figura es que ellos están realizando una actividad. Entonces, dentro de la P ocupada puede haber adecuadamente empleados o subempleados. Pero hay otro grupo que está dentro del estrato pasivo que se llama la PA desocupada, población económicamente desocupada. Y ellos son parte de las personas que están buscando trabajo. Y si tú estás buscando trabajo, eres parte del grupo del desempleo abierto.
personas que requieren o buscan constantemente trabajo. Es la peor chamba de todas, ¿no? Es un trabajo, buscar trabajo, es alucinante. Dentro de este grupo de desocupados o de desempleados, se encuentran también dos rubros, el desempleado cesante y el desempleado aspirante. ¿Quién viene a ser el desempleado cesante? Es el que ya cuenta con experiencia. No tiene trabajo, pero tiene experiencia. Y el desempleado aspirante es el que no trabaja, es el que por primera vez sale a buscar trabajo. Es el que por primera vez sale a la cancha a buscar ahí un puesto de trabajo o una oportunidad. Ellos son parte de la PEA desocupada, señores. Pero también tenemos otro estrato, el estrato pasivo, población económicamente no activa. Ellos vienen a ser el grupo de personas que se encuentran en la edad de trabajar, pero no lo hacen. Motivo, razón, realizan otras actividades predominantes. Entre ellos tenemos a los estudiantes. No trabajan porque tienen que estudiar. A las amas de casa, no trabajan porque cuidan su hogar. Los discapacitados no trabajan porque de repente tienen una acción que no los permite trabajar. Eso se llama estrato pasivo. Los pensionistas también. Los policías y los militares también se establecen dentro de este grupo porque sus actividades no son productivas. Entonces eso se llama estrato pasivo. Y dentro de ellos, hay personas que de repente están entre el estrato pasivo, como los estudiantes y las amas de casa. Y dentro de este bloque, hay personas que quisieran trabajar. Son pasivos, pero tienen ganas de trabajar. A eso se le llama desempleo oculto. Desempleo oculto, ¿quién viene a ser? Es la persona que tiene otras actividades predominantes, por lo cual no puede trabajar, pero tiene las ganas de trabajar. Pero sin embargo, hay otro grupo de personas que son pasivos y no tienen ganas de trabajar, más bien quieren seguir estudiando toda la vida. Y a eso se les llama plenamente inactivo pleno. ¿Ok? Este es el punto importante sobre el aspecto demográfico del trabajo. Y hablamos rápidamente de la retribución al trabajo, que viene a ser el salario. El salario viene a ser lo que se te va a retribuir a tu persona por la actividad laboral que usted ha desarrollado. ¿Ok? También hablamos, una gran parte del salario que se obtiene es por lo que tú generas, digamos, en la empresa, pero lo que tú generas es mucho mayor a lo que realmente recibes. Y eso excedente que tú has generado se denomina plusvalía, que es el trabajo o tiempo de trabajo excedente que tú das a la empresa y que no se te ha retribuido. Por eso que hoy en día, si tú trabajas por un salario y hoy en día se denomina trabajo asalariado. Y la plusvalía es el trabajo que tú has realizado, pero que no se te ha remunerado. Es como un excedente que das a la empresa. Y hablamos de las clases de las clases de salario. Hay un salario nominal, que es la cantidad de unidades monetarias que recibe el trabajador por su trabajo, y es la expresión monetaria del precio del trabajo. Asimismo, tenemos un salario real, que es la cantidad de bienes y servicios que el trabajador puede adquirir con el salario nominal que recibe. Mejor dicho, lo nominal es la cantidad de unidades monetarias. Me van a pagar 2.000 soles. ¿Ese salario qué? Nominal. Pregunto, ¿qué es lo que te puedes comprar con esos 2.000 soles? Profe, un saco de arroz, un saco de azúcar, pagar mi departamento que salen como 600 soles, pagar el recibo de agua y luz, mis pasajes, mi transporte, mi comida. Eso viene a ser el salario real, para lo que te puede alcanzar. Ejemplo, ¿no? Salario nominal, 5.000 soles. Salario real, puede ser una moto al mes. Puedo comprar. Comprarte una moto al mes, ¿qué significaría? ¿Tu salario qué? Real. Lo nominal serían 5.000 soles. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si hay un proceso de inflación? ¿Cuál se va a ver afectado? ¿Lo nominal, el salario nominal o el salario real? Es la pregunta para ustedes. Recuerden ustedes que la inflación es la elevación de los precios. Yo gano 2.000 soles mensuales. Un ejemplo. Con eso puedo comprar cierta cantidad de productos. Pero ¿qué pasa si hay una inflación y los precios comienzan a subir? ¿Cuál se ve afectado? ¿Mi salario nominal o mi salario real? Como dice Vanessa por acá, mi salario real. ¿Ok? Recuerden eso.
Porque es bonito, ¿no? Oye, tú vas a ganar en Estados Unidos $300 al día. Tú dices, wow, 700 soles al día, qué bacán. Pero tú no te das cuenta que allá en Estados Unidos el nivel de vida que es más elevado. Entonces tú tienes que sacar proporción, no solamente lo nominal que tú vas a ganar, sino también lo real, el salario real, ¿no? El salario real que tú significa lo que puedes comprar o con lo que ganas. Tenemos salario mínimo vital, que es establecido por el Instituto Nacional de Estadística, que es lo mínimo que usted requiere para poder sobrevivir al mes. Eso es base de una canasta básica de consumo. Mínimo legal, que es un derecho laboral que se consiguió en el Perú actualmente, es 1.025 soles. El salario de destajo, que es producto de la actividad que usted desarrolla y la cantidad de productos que puede generar. Y por tiempo, que es una retribución que se te asigna por la actividad o por la cantidad de productos que usted ha desarrollado. Y en tipo de salario, chicos, con lo cual vamos a terminar, tenemos el salario jornal, que es por la jornada laboral, sueldo o haber que reciben los empleados, honorarios, que es por la actividad independiente que desarrolla usted y la emisión de recibo por honorarios. Un emolumento son el salario que reciben los altos funcionarios, ¿no?, del Estado, y las dietas que vienen a ser el pago por las reuniones laborales. ¿Ok? Listo, con eso concluimos el tema del trabajo y rápidamente, porque ya estamos en la hora, vamos a compartir las preguntas que nos quedaron. La pregunta número 11. La palabra trabajo etimológicamente, ¿de dónde viene? ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta 11, muchachos? ¡Rápido! Excelente, tenemos ahí tripalium, que viene a ser látigo de 3 puntas. 12. La retribución de los factores originarios se denominan factores originarios. ¿Cuáles son? El trabajo y la naturaleza. Sería una renta y el salario. La respuesta de la 12 sería alternativa casita. La pregunta 13. En una empresa se busca constantemente dividir el trabajo. ¿Para qué? ¿Para qué las empresas quieren dividir el trabajo? ¿Para incrementar los salarios? ¿Para incrementar la productividad del factor trabajo? ¿Para evitar problemas laborales? ¿Para evitar los trabajos indeseados o mejorar el costo de vida? La respuesta es incrementar la productividad del factor trabajo. 14. Según el grado de calificación, ¿el trabajo se puede dividir en qué? Claro, muy bien, calificado y simple. 15. La capacidad adquisitiva del salario del trabajador está expresado en su salario. ¿Cómo se llamaría? Salario real. Y 16. El salario fijado por el Estado para proteger al trabajador, ¿cómo se denomina? El que se reconoció base de los derechos laborales. Salario mínimo legal. Pregunta para ustedes. Perdón, legal. Acá estoy poniendo vital, perdón. I'm sorry. Te pregunto, ¿cuánto es el salario mínimo legal en el Perú? ¿Cuál es lo mínimo que te tienen que pagar? Salario mínimo legal, 1.025 soles. Excelente. Mira, entras a trabajar a cualquier lugar, te van a pagar 1.025 soles. Yo te pregunto, ¿eso es tu renta disponible? ¿Esa sería tu renta disponible por lo que hemos hablado nosotros anteriormente? ¿En el consumo? No, hay que descontar los impuestos y las contribuciones. 17. Es la cantidad de unidades monetarias que recibe el trabajador por su trabajo realizado. Unidades monetarias, ¿cómo se llama eso? Salario. 17. Unidades monetarias. Es la cantidad de dinero que te van a dar. Mínimo, nominal, legal, destajo, real. Nominal. ¿Ok? 18. La retribución que recibe un profesional que tiene una relación continua y permanente en una empresa se denomina, muy bien, ese jornal, emolumento, salario, dieta, honorario, a eso se le llama sueldo. 19. Si el salario nominal se incrementa en menor proporción del incremento del nivel de precios en la economía, entonces, claro, la respuesta sería disminuye el salario real y parte de la jornada de trabajo que no es retribuida al trabajador, el cual se apropia el dueño, ¿cómo se llama? Plusvalía. Muchachos, ha sido un placer estar con ustedes. Será hasta la próxima semana, Dios mediante. Que tengan una excelente mañana y a seguir estudiando.